Muy buenos días, estimados directivos, amigos, colegas, padres de familia y estudiantes. Quienes conformamos el Colegio Lobos, le damos la más cordial bienvenida y les agradecemos su presencia a la 11ª Jornada de Economía 2011-2012. Durante este periodo, Logos Academy fue, es y será, de manera directa o indirecta, actor y testigo permanente de acontecimientos fundamentales para la educación, la ciencia, la política y la economía. El habernos convocado hoy alrededor del tema la crisis económica global es con la finalidad de compartir 3 temas de gran interés nacional e internacional. El primero, por un reconocido profesional en el área, y los 2 últimos serán abordados por estudiantes del plantel. Me permito presentar al expositor principal de hoy, el ingeniero Miguel Eduardo Egas Peña, guayaquileño, ingeniero comercial con mención en Economía, concedido por la Universidad Católica de Santiago de Chile. Sus responsabilidades actuales son ser asesor del presidente de la República. Estamos claros que las barreras geográficas prácticamente se han eliminado como tal en el mundo y a veces va perdiendo hasta sentido los gobiernos individuales o nacionales y comienzan a tomar más fuerza los gobiernos multilaterales, es decir, lo que sucede y lo que se trata en organismos como Naciones Unidas, cuando son problemas políticos humanos, cuando son problemas de comercio, lo que se resuelve en la Organización Mundial del Comercio, cuando son problemas financieros, lo que se resuelve o decide en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial. Es decir, esta interconexión hace que tomen más peso las decisiones que provienen de organismos multilaterales que las propias a veces de un país como tal. Bien, entonces, lo que estamos todos claros, y ustedes más que nada lo viven, es que hoy se produce para satisfacer el máximo número de necesidades y por ende vivimos una economía de que tiende a bajar los costos de producción para que más consumidores se incorporen en el mercado. Entonces hay una competencia feroz en todo el mundo por bajar costos, y quién es el que es más competitivo, más productivo, pone el producto de mejor calidad al más bajo costo posible porque ese se lleva el mercado como tal. Entonces hablamos de que para ser competitivo, para producir al más bajo costo, se necesita producir en grande escala, en serie. Y las producciones de hoy en día son de gran escala, no son ya de pequeña escala, ¿no? Esas economías que vivimos hace algunos años, donde cada país hacía su pastel, su torta, la adornaba y con eso estaba dispuesto a satisfacer las necesidades de su colectividad, hoy casi ya no existen, ¿no? Las necesidades las resuelve el comercio mundial, de todo tipo, de todo tipo. Uno de los postres que ustedes más comen, por ejemplo, es la comunicación, ¿no? El internet, todo eso. ¿De dónde viene? Eso ya no es nacional, eso es internacional como tal, ese producto, ¿ya? Ese producto que más demanda proviene, digamos, de una producción y de un mercado internacional como tal. Si no fuese a ese nivel, no sería tan barato. El Messenger del BlackBerry ya comenzaría a costar algo, ¿no? Y a lo mejor ya no estaríamos dispuestos a utilizarlo tanto, pero como es masivo, como se produce en escala, su costo es tan bajo que uno lo incorpora en el precio de venta del aparato o en el precio o la tarifa de los servicios de comunicación que nos cobran los operadores como tal. Los celulares se venden a tan bajo costo que se producen en grandes cantidades, en grandes fábricas, que se distribuyen los componentes, una parte aquí en Asia, otra parte acá en Europa, otra parte acá en Latinoamérica. Así se hacen las grandes producciones, que definitivamente si uno quisiera hacerlo aquí en el Ecuador, para el mercado del Ecuador, el BlackBerry nos costaría $15.000 cada unidad en vez de lo que cuesta, ¿no es cierto? $500, $600 por grandes producciones. Entonces,
la producción mundial está repartida, no está focalizada como tal. Y eso hace que, indudablemente, si eso es así, estamos totalmente interconectados. Lo que pasa allá afecta acá. Ahí está la población mundial. ¿Ya? ¿Quién es el que más habitantes tiene? Para ver lo que hace el arroz con la soya, ¿no? 1500 y pico millones de habitantes. 1500 millones. Le sigue los europeos, después el bloque del norte, Estados Unidos, Canadá y México. Por ahí estamos nosotros, CAN, Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, ¿no? Total 99 millones de habitantes como tal. Para que nos veamos, veámonos no como personas, veámonos como mercados. ¿Qué somos en ese mapa mundi como mercado? ¿Ya? Quizás el poder, y si además por nuestro nivel de ingreso separamos los que tienen poder de compra y los que no tienen poder de compra, esos 99 millones, a lo mejor nos vamos a la mitad, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esa mitad, ¿qué parte es de cada uno de los bloques de afuera? Una pequeña parte. Puede significar la población consumidora de uno de los 27 estados de la Unión Europea. O puede significar el poder de compra de una ciudad de China, de la República Popular de China, ¿no es cierto? Esos somos en el concierto mundial, digamos, como tal, y ahí están los grandes bloques. La diferencia entre las divisas que salen por las compras que uno hace y las divisas que entran por las ventas que uno hace es el saldo de la balanza comercial, ¿no es cierto? Ese saldo es determinante para saber la liquidez que tiene cada economía. Se dice que la americana, por ejemplo, la americana más es lo que importa que lo que exporta. Más son las divisas que salen que las que le entran por el comercio internacional. ¿Ya? De tal manera que tiene un fuerte y sostenido déficit en su balanza comercial. Pero tiene la ventaja que tiene la máquina que imprime dólares, ¿no? Y nos manda esos dólares para comprar. Es, yo diría, una economía más bien del bienestar o de la satisfacción, donde el consumo es preponderante. Y eso no necesariamente es bueno, puede ser malo. En ese afán de maximizar el consumo y el bienestar, indudablemente has llegado a una situación de déficit crónico comercial, en donde más es lo que compran que lo que venden. Uno va a Estados Unidos y encuentra toda variedad de cigarrillos, toda variedad de teléfonos, toda variedad de carne, toda variedad de melón, toda variedad de cualquier producto como tal, de vino, etc. Estados Unidos lo puede hacer, decía, porque tiene la máquina que produce el billete. Alguien decía que esa es la mayor estafa que Estados Unidos le ha hecho al mundo, ¿no? Porque uno dice, ¿cuánto vale hacer un billete de $100? ¿Cuánto ustedes creen que se imagina? ¿Cuánto le cuesta a Estados Unidos hacer un billete de $100? 20 centavos. Eso cuesta el papel y la impresora, ¿no? 20 centavos. Entonces, por 20 centavos coge ese billete y compra al Ecuador productos por 100. ¿Se ganó cuánto? 99.80 dólares en ese intercambio de un papel que vale 20 centavos por bienes que en verdad valen 100. ¿Ya? ¿Cómo lo puede hacer? Solo por la confianza que le tenemos a ese billete llamado dólar. Dice que los grandes están tosiendo, ¿no? Eso es lo que nos atañe y lo que hemos leído en el periódico. Se habla de una crisis de los países desarrollados, de una crisis mundial, una crisis que estalló, se profundizó o se hizo visible allá por 1998, con la gran crisis de tipo financiero que estalló en Estados Unidos como tal. Entonces, ahí vamos a ver un poco qué ha pasado con el crecimiento para que estemos claros y
¿Cómo está Ecuador? ¿Cuánto es en el Ecuador la tasa de desempleo ahora? Como 7 creo que está, ¿no? 7%, 7 y pico. En España, que es un país más desarrollado que el nuestro, es 20% la tasa de desempleo. Es decir, que de cada 10, ¿no es cierto?, una quinta parte no tiene trabajo. ¿Ya? Entonces ese es un síntoma de crisis, ¿no? En Estados Unidos también ese desempleo se manifiesta, sino que en Estados Unidos, como están enseñadas la sociedad de consumo, el que no tiene empleo ya más bien se mata. Así fue en la gran crisis, y eso es lo que temen, la gran crisis de 1935, la gran depresión americana. Muchos temen de que estamos cayendo en la gran depresión, y eso sí que les da pánico, porque en los países en desarrollo pues tenemos anticuerpos, ¿no? Cuando estamos chiros algo hacemos, no nos da vergüenza, sobrevivimos. Pero cuando uno está enseñado un gran confort, en realidad es bien duro irse al desempleo, es bien duro, digamos, ir a pedir caridad o hacer la grande escuela para que le den un pan y una sopa de cebolla, ¿no? Entonces, en la Gran Depresión de Estados Unidos, muchísima gente se suicidaba en realidad, por eso digo, se suicidaba, porque no soportaba esa crisis. Y lo que están haciendo los economistas es ver que no, vayamos a caer en ese gran hueco, digamos, de los ciclos económicos por todas las consecuencias que pueda tener. Pero el desempleo está ahí, está latente, ¿no? Está latente. En los últimos años ha ido creciendo. En Ecuador, a la inversa, hemos ido reduciendo en los últimos años el desempleo como tal. Y que se preparen. Gracias a todos. A continuación, escucharemos a la señorita Daniela Salazar con el tema Síntomas de una crisis cada vez más global. Investigación realizada por la estudiante y sus compañeros Luis Montero y María Patricia Yepes del segundo año de bachillerato. La recibimos también con fuerte aplauso. Buenos días, directivos del plantel, maestros, compañeros, estudiantes de colegios invitados y demás presentes. Con mi intervención quiero hablarles un poco más de la crisis, de cómo podemos entenderla, pero sobre todo cómo podemos identificarla. Estos son los síntomas de una crisis cada vez más global. Para entender un poco más la crisis tenemos que entenderla como parte de un ciclo económico. El ciclo económico está definido como una variación, los ascensos o descensos de la producción de un país. En el caso de una crisis, se da después de que llega un auge o cima, se empieza un estado de recesión o baja producción hasta que finalmente se llega a la crisis económica. Podemos diferenciar entre dos tipos de crisis. Está la crisis económica, que comprende baja producción, alto desempleo y altos índices de inflación. En cambio, tenemos la crisis financiera, que comprende el alto endeudamiento y la a veces muy negativa balanza de pagos de los países. Pero, ¿cómo podemos identificar la crisis que tenemos actualmente? La crisis que enfrentamos actualmente ha estado alimentada por diversos factores. Entre esos están el alto endeudamiento que ha tenido Estados Unidos y la Unión Europea, la crisis financiera por la que han pasado, la crisis financiera e inmobiliaria que han pasado a Estados Unidos y a España, y también tenemos los altos costos de las materias primas. El factor que ha alimentado verdaderamente toda la crisis actual, tenemos la crisis financiera por la que pasó Estados Unidos. Esta crisis empezó como una burbuja inmobiliaria que terminó con bancarrotas en entidades bancarias. Después el gobierno tuvo que inyectar capital y finalmente se vieron muchas bajas en la producción del país, y también se llegaron a sobrepasar los techos de la deuda que Estados Unidos puede llegar.
Pero entonces, para entender un poco más dónde se originó, tenemos que remontarnos a la crisis inmobiliaria que estalló en el 2008. En este caso, en Estados Unidos, se empezaron a disponer de más terrenos para, así como, incentivar la construcción. Esta construcción en masa hizo que los precios de las viviendas bajaran y hubiera más posibilidades de comprar. Pero al mismo tiempo, los empresarios del sector inmobiliario empezaron la contratación masiva de jóvenes, pero en realidad estos no tenían las mismas libertades. Los empresarios controlaban mucho el salario que tenían estos trabajadores, pero efectivamente empezó a bajar los índices de desempleo. Vemos que las decisiones que toma Estados Unidos frente a esta crisis también tienen un impacto en China. En el caso de Estados Unidos ha tomado la decisión de bajar las tasas de intereses con la intención de que se intensive el consumo y se dinamice la economía en cierto sentido. Pero esto no ha funcionado del todo. Resulta que los grandes capitalistas ya no deciden invertir en Estados Unidos, que en realidad no tiene tanta estabilidad, sino que deciden invertir en países como China, que en realidad sí le ofrecen una estabilidad. Entonces, pero esto provoca también un efecto negativo en China. Si hay muchos más ingresos de capital extranjero, el yuan se valoriza más. Nos acompaña la señorita estudiante Antonella Ávila con el tema Respuesta desde la integración regional frente a la crisis. Buenos días, directores del plantel, señores profesores, padres de familia, compañeros. Y una vez expuesto por Daniela Salazar las causas y síntomas de la crisis actual, procedo a presentar el siguiente tema. Respuestas desde la integración frente a la crisis. Entendemos por integración regional como una herramienta compuesta de un acuerdo formal entre países para lograr un conjunto de metas y objetivos de desarrollo. El objetivo principal es lograr un buen posicionamiento frente a las fuerzas de la globalización con el propósito de impulsar el crecimiento económico sustentable y reducir la pobreza. También conocemos o nos referimos a la integración regional como bloques económicos o bloques comerciales. La Unión Europea se fundó después de la Segunda Guerra Mundial con el fin de impulsar la cooperación económica entre los países y compartiendo su soberanía para ser más fuertes y tener una influencia mundial. Los Estados miembros son 27. Además, la Unión Europea comprende varios organismos quienes ocupan cargos específicos para las gestiones del bloque económico y en la actualidad, más aún cuando se están aplicando muchas estrategias con el fin de afrontar la crisis. Entre estas tenemos el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, Comité Económico y Social Europeo, entre otros. Es necesario identificar cuáles han sido los comportamientos de los indicadores tanto de crecimiento y desarrollo económico en los últimos años, los cuales se expondrán a continuación. Se puede observar que en el 2008 se presentó un decremento en el PIB del 12.6% y para el 2009 se contrae con una cifra negativa del menos 4.3% debido a la depresión económica, lo que para el 2010 aumentó registrando valores positivos del 1.8%. En el siguiente gráfico observaremos la inflación, la que dentro del 2000 y el 2007 se mantenía en un promedio de 2.10% y para el año 2008 incrementó el 1.6%, llegando hasta el 3.7%. Debido al poco poder adquisitivo dado por la crisis, se generó una deflación del 1.0% en el 2009. Sin embargo, para el 2010 se incrementa al 2.10%. El siguiente gráfico nos mostrará la tasa de desempleo de la Unión Europea. De esta forma se puede ver que en los años 2007
y 2008 la tasa de desempleo disminuyó, y debido a la depresión económica que se suscitó en el 2009, esta variación porcentual es del 1.8%. Y en el siguiente año se mantiene el 9.5%. Ya. En este gráfico podemos ver exportaciones e importaciones en la Unión Europea y además la balanza comercial, la que registra valores negativos, ya que las exportaciones se han mantenido siempre por debajo de sus importaciones. Ahora, permítanme presentarles las estrategias que han tomado, debido a que para el presente año la crisis sigue afectando a los países miembros. La Unión Europea ha propuesto 3 estrategias. La primera es la política de cohesión. Con el objetivo de garantizar el uso de todos sus recursos y apoyar esfuerzos de recuperación a los Estados miembros, la Unión Europea ha establecido una serie de medidas para acelerar la aplicación de la política de cohesión. Esta es una política estratégica de inversión en proyectos que estimulen la consistencia tanto económica como social, mediante reducciones de las diferencias que existen entre los países miembros. Dentro de esta política de cohesión se han propuesto 3 innovaciones. La primera es un enfoque más estratégico. ¿Qué quiere decir? Que se tomará como prioridad a los países más afectados dentro de esta, aplicando la política de cohesión y refiriéndonos a la competitividad y al crecimiento económico. Lo segundo es la concentración presupuestaria y temática. Invertir en proyectos relacionados con la investigación, el desarrollo, innovación en el espíritu empresarial, en el transporte y en el medio ambiente. Asignando en muchos casos el 35 al 50% de los fondos presupuestarios con el fin de subsanar las carencias existentes en estas áreas. Un ejemplo claro, tenemos que se destinarán en el periodo comprendido entre el 2007 y el 2013 12.000 millones de euros para la investigación y desarrollo, 7.500 millones para infraestructura de transporte, 4.000 millones para la gestión y distribución de agua, y así lo han inyectado en otros países.